Muy buenas tardes. Es un placer dar comienzo a esta actividad dedicada a la traducción en el marco de la 13ª Semana UNIPE Virtual, edición verano. Damos la bienvenida a las personas que aquí se encuentran, haciendo una brevísima historización. Este es el tercer encuentro dedicado a la traducción, organizado en este espacio, en las Semanas UNIPE Virtual. En el 2022 tuvimos uno dedicado a la traducción filosófica, en el 2024 a la traducción literaria entre Argentina y Brasil, y hoy tenemos el agrado y el honor de concretar esta conversación. Agradezco muy vivamente a los flamantes expositores que voy a presentar en breve, y a las personas que aquí se encuentran, también a los equipos de la universidad que están brindando el soporte técnico de la actividad. Bien, les comento nuestro plan de trabajo. Yo voy a formular algunas preguntas disparadoras para orientar la conversación, y posteriormente vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios de las personas que están asistiendo a la actividad. Son muchas las operaciones de traducción que van a estar implicadas en esta actividad, ¿no? En primer lugar, como ha señalado Guillermi, el dispositivo de la conversación es más apto a la presencialidad, ¿no? Por el dinamismo, por la cadencia, por la interrupción, la complementación entre los interlocutores, ¿no? El remate. Entonces, esa es la primera traducción, la traducción del dispositivo. Y segundo, ha señalado Enzo, muy certero, uno hablará en español y el otro en portugués. Nos pareció muy oportuna esta especie de insurgencia, ¿no? Que cada hablante hable en su lengua, que eso suceda en una actividad dedicada a pensar la traducción. A fin de cuentas, la traducción es una conversación entre lenguas, ¿no? Hay una cita de Fabio Moravito que voy a usar como una especie de epígrafe. Siempre que hablamos sobre un trasfondo conocido o meramente intuido de una diversidad de lenguas. Solo podemos hablar porque nuestro idioma no está solo. Bien, yendo a lo concreto y terrenal, ¿no? Recuerden completar el formulario de asistencia para obtener la certificación que está en el chat al costado de la pantalla. Y también futuramente la actividad va a estar disponible en el canal YouTube de la universidad, aproximadamente en 2 semanas. Bien, voy a presentar a los disertantes. En primer lugar voy a presentar a Enzo Diolaiti, que en verdad es un co-creador de ese espacio. Yo estoy acá como moderadora, pero fue una confabulación en verdad. Es un co-creador, un co-anfitrión, un doble agente que está acá. Enzo es profesor y licenciado en letras con orientación en letras clásicas por la Universidad de Buenos Aires, donde también realiza sus estudios de posgrado sobre la teatralidad en el pensamiento retórico filosófico de Cicerón. Sus líneas de investigación comprenden a su vez la intergenericidad entre la comedia paliata y la oratoria forense, la recepción del platonismo en los diálogos ciceronianos, y la teoría y práctica de la traducción con atención a la dimensión performativa de los textos objeto de estudio. Es docente de latín en el Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y literatura grecolatina, introducción a la traducción en lenguas clásicas y modernas del Departamento de Humanidades y Arte de la UNIPE. Actualmente se desempeña como secretario académico del Instituto de Filología Clásica doctora Alicia Schnips, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bien, este es un espacio, el año 2022, comenté, ¿no? Enzo también participó de la mesa, y nuestra idea es seguir pensando espacios como para pensar la traducción, continuar y expandir, ¿no? Es nuestro plan maléfico o benéfico según su punto de vista. Bien, y nuestro flamante invitado de Brasil es Guilherme Contillo Flores. Guilherme es docente investigador de lengua y literatura latina en la Universidad Federal do Paraná, Brasil.
es doctor en letras por la Universidad de San Pablo, es postdoctor por la Universidad del Estado de San Pablo, es fundador, perdón, del colectivo de poesía, traducción y performance Pécora Loca. Fue co-creador y coeditor de la revista Escamandro, Poesía, Traducción Crítica. Fue becario de la Fundación Casa de Traductores Loren. Es poeta, traductor, ensayista. Ha recibido premios muy destacados en Brasil, como el APCA, Fundación Biblioteca Nacional, Premio Jabuti por su traducción de Anatomía de la Melancolía, de Robert Burton. El listado de sus libros publicados, sea traducciones de su obra poética también, sus ensayos, es muy vasto. Y despojándome un poco del formalismo, yo lo conocí a Guilliesmi cuando yo concluía mi tesis de maestría sobre el poeta Paul Celan. Y en aquella ocasión, para ir a lo anecdótico, Guilliesmi me confió sus traducciones de Celan. Celan, un autor, ¿no?, conocido por su hermetismo, que yo apenas lo podía leer, ¿no? Y las traducciones de Guilliesmi eran formidables. Lo más difícil de traducir, dice Nietzsche, es, en el más allá del bien y del mal, es el tempo del estilo. ¿No? Dice Nietzsche que el alemán, por ejemplo, es incapaz del presto, y por eso el alemán es incapaz de los matices más divertidos, ¿no? Pero bueno, volviendo a las traducciones de Guilliesmi, eran traducciones que llegaban al tempo del estilo de Celan, ¿no? Lo más difícil de traducir de la poesía, y lo crucial también de su poesía, ¿no? Yo quizás intuía, pero todavía no sabía, que Guilliesmi sería una de las voces más destacadas de la traducción y de la poesía en Brasil en la actualidad. Así que es un lujo contar con su presencia aquí hoy. Bien, ahora pasando a la, digamos, primera pregunta, para hacer una primera ronda, quisiera que comenten brevemente acerca de sus trabajos de traducción más recientes, o el que desee destacar a los fines de esta conversación, o bien vinculados con la investigación en el campo de la traducción literaria. Como quieran, ¿eh? No sé si arranco yo, ¿les parece? Bueno, yo podría decir que mi experiencia en la traducción se desarrolla en dos ámbitos. Uno colectivo, es decir, formo parte de equipos de traducción que desde el 2011 venimos traduciendo comedia paliata, que es un subgénero dentro de la comedia latina, en particular a Terencio, que es como un autor que siempre estuvo a las sombras del gran comediógrafo que la tradición consagró, que fue Plauto. Terencio estaba ahí como más escondido. Entonces el desafío fue doble, ¿no? Porque no solo se trata de pensar cómo leer a Terencio hoy desde estas coordenadas, sino también cómo reubicarlo dentro de un sistema literario como el romano, en virtud de las operaciones que la crítica ha hecho de este autor como un comediógrafo serio, ¿no? Lo cual parece casi como un oxímoron, ¿no? Pensar que un autor de comedias no produce risa o no propende a ese efecto cómico. También se ha caracterizado a la comedia terenciana como una comedia moral, ¿no? Despojada de un artificio retórico en términos de comicidad. Bueno, venimos entonces traduciendo colectivamente el corpus completo de las 6 comedias terencianas desde entonces, atravesando distintos estadios en ese proceso, revisando mucho nuestros propios criterios de traducción, pero partiendo de la base del consagrado método filológico, que tiene como una cantidad de características entre atractivas y polémicas, diría yo, para pensar la traducción. Quizás después podemos discutir más en detalle esto, ¿no? Los avatares de la traducción filológica o cómo la filología ha entendido la traducción en términos de garantizar como una unidad de sentido.
Y después, digamos, de manera más individual y solitaria, aunque siempre en diálogo con colegas, emprendo la traducción de otros dos autores, uno que es el principal que estudio yo, que es Cicerón. Ahí traduzco, en primer término, estoy terminando la traducción del Procaelio, en defensa de Celio. Es un discurso que Cicerón pronuncia después del exilio. Y bueno, donde ahí también la comedia hace gala, ¿no? En ese discurso de muchos de sus procedimientos. Por eso yo siempre tuve como ese particular interés, ¿no? En el vínculo entre retórica y teatro, ¿no? Y por otro lado, hace poco, o hace un par de años en realidad, me propusieron desde Coligüe traducir la Eneida, así que también estoy en esa empresa gigantesca, sobre la cual, bueno, por ahí más adelante hablamos un poco de algunos versos virgilianos. Pero de alguna manera, la dimensión performativa de los textos, sea en la comedia propiamente dicha, sea en la oratoria, sea en la épica, siempre fue como un aspecto que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Pensar los textos en su potencialidad performativa, en su ejecución, teniendo en cuenta que la literatura latina es, bueno, proveniente de una cultura eminentemente performativa. Bueno, es un poco, así de grosso modo, una pequeña presentación. Boa tarde. Primeiro, peço perdão por falar em português. Falarei o mais lento possível. Espero que todos me compreendam. E se não me compreenderem, não hesitem em pedir para que eu repita. Em última instância, eu posso tentar falar em portunhol selvagem. É uma mistura do português e do espanhol sem muito conhecimento do que está acontecendo. A última vez que eu falei para um grupo na Argentina, o espanhol selvagem ou portunhol selvagem funcionou um pouco melhor do que o português. Mas vou falar devagar. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Mariana, pelo convite e pela oportunidade de conhecer o trabalho do Enzo, que eu não conhecia até o momento. Fico feliz de ter um latinista aqui ao lado. Eu sou oficialmente um latinista, minha cadeira na Universidade Federal do Paraná é de Língua e Literatura Latina, Romana, mas como tradutor eu sempre fui um tanto disperso, e a Mariana já deu esse testemunho quando nos conhecemos. Eu lembro que eu fui assistir a sua defesa de mestrado, se eu bem me lembro, que era sobre Celan, e eu vinha traduzindo solitariamente os poemas do livro Atem Vende, enquanto eu mesmo fazia minha dissertação de mestrado, maestria, sobre as elegias de Sexto Propércio, um poeta elegíaco romano do século I a.C. Eu acho que esse contraste entre um romano do século I a.C. e um romeno judeu de expressão alemã da segunda metade do século XX, de algum modo, resumem os meus interesses. Sou, por profissão, um professor de latim, mas tendo a trabalhar num sentido amplo de poesia. E, portanto, na medida em que eu consigo aprender as línguas, ao menos para leitura, acabo traduzindo obras de línguas variadas, o que é um pouco temerário, talvez, porque sou com frequência acolhido como um não especialista. Mas eu não me incomodo com esse lugar do não especialista, uma vez que o que me interessa é a múltipla discursividade da poesia. Então, me interessa reconhecer paradigmas muito diversos de poesia para produzir afinidades e divergências, quase sempre através da tradução ou da minha própria poesia autoral. Se eu disser
vou tentar ser muito breve aqui no que seria talvez o que mais me move quando estou traduzindo, é precisamente a materialidade do texto, né? Por exemplo, sua organização rítmica, sua organização sonora, o modo como determinadas palavras estão dispostas, de modo que o desafio para mim na tradução, mais do que poderia ser colocado como uma tradução filológica, é uma espécie de filologia que eu vou chamar de poética, né? Então há um interesse em reconhecer aspectos do texto original, mas me interessa recriá-los a partir de uma visão totalitária desse texto, que precisa de algum modo ser reconstruída a partir de uma visão de diferença. É impossível, convenhamos, respeitar todos os aspectos de um texto ao mesmo tempo. Então, eu escolho modos de recriação de uma certa organização total, que é a que eu projeto no texto original e, especularmente, reprojeto na tradução. Isso, para mim, então, é, por um lado, uma vivência poética, tanto pessoal quanto interpessoal, na medida em que a tradução é dada aos outros. É também um aspecto formal, ou até formalista, poderia dizer, né? Tem uma certa obsessão formalista com a tradução, mas eu entendo que é também, e talvez principalmente, uma relação crítica com os textos originais, na medida de tentar ressaltar na tradução aquilo que eu considero fundamental na organização daquela textualidade. Então, por exemplo, modos de abordagem. Vou assumir aqui um soneto como forma tradicional, por ser talvez uma que se comunique com todas as pessoas aqui. Um soneto tradicional, petrarquiano, gongorino, é formado de 14 versos, 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quartetos, com rimas que podem variar, mas A, B, B, A, B, B, A, por exemplo, e depois 2 tercetos, duas estrofes de 3 versos, em que essa sequência de rimas pode se fazer com mais 2 ou 3 formas de rima. Eu posso traduzir livremente esse texto, seu conteúdo, por exemplo, sua semântica, e informar em nota ou informar em um estudo sobre a perícia poética de Gôngora. Eu posso explicar que as rimas são difíceis, são raras, ou que ele faz um determinado procedimento métrico normal ou anormal, mas eu entendo que uma possibilidade da tradução poética seja dizer isso que seria dito discursivamente na forma de nota ou de introdução, de modo sintético na própria tradução. O que quero dizer com isso? Se entendo que há rimas raras em Gôngora, tentarei fazer rimas igualmente raras em português. Se há um hipérbato, uma inversão sintática muito violenta, traduzirei tentando recriar uma inversão sintática igualmente violenta no português. Se há um desvio de métrica, tentarei fazer a tradução ter também o seu desvio de métrica num determinado local. Ou se julgo que uma palavra está sendo usada como um conceito e não apenas como um ornamento, vamos chamar assim, tentarei dar força de conceito para alguma palavra também na tradução. Estou dando um exemplo vago para tentar me explicar. E isso me faz transitar em poéticas variadas, como a grega antiga, a romana, ou a chamar de pós-moderna, será que eu posso chamar de Celan de pós-moderna? Enfim, contemporânea, semi-contemporânea, porque acho que há traços em comum, embora sejam poéticas muito distintas. E cada obra, obviamente, apresenta suas singularidades, e é a partir dessas singularidades que eu entendo que uma tradução poética vai estabelecer o seu próprio projeto. Então, eu não posso falar que eu tenho um modelo assim, de tradução que se aplica a mais de um projeto, mas eu diria que essa atenção formal para o texto, o que ele diz, mas como ele diz, ser o mote para tentar
articular uma tradução que busca aproximar algo da experiência que eu projeto criticamente na leitura do texto original, também na experiência da leitura do texto em tradução. Por fim, eu também me interesso, como o Enzo, no aspecto da performance. E muita poesia antiga eu tenho traduzido, depois podemos conversar sobre isso mais adiante, mas tenho traduzido pensando nos modos de articulação, por exemplo, o que mais me interessa como tradutor de poesia lírica, o canto. É uma tradução feita para ser também cantada. É uma prática que tem me interessado nos últimos anos. Acho que é suficiente. Bien, perfecto. En la primera ronda creo que ya abarcaron los temas que quizás están en todas las preguntas que había formulado, además de la articulación entre las dos intervenciones, ¿no? Que hasta el momento, bueno, el interés por parte de Enzo en la potencialidad performativa de los textos y a su vez ese interés manifiesto de Guilliesmi por esa reconstrucción de una organización total, integral, formal del texto y además de la performance en el canto. Pero bueno, sigamos. La segunda pregunta. Es interesante observar los términos en las diferentes lenguas que designan la traducción, ¿no? Traducción, traducir, trasladar de un lugar a otro, de una orilla a otra, llevar a otra parte. Es distinta, por ejemplo, de la imagen de versión, la idea de versión, verter, ¿no? Que alude a un trasvase del pensamiento de un recipiente lingüístico a otro. La raíz latina que quedó en el español, en el portugués, en el italiano, en el francés, en el inglés. También está en el griego, bueno, la idea de metáfora, metafrase, ¿no? En el alemán, que encuentra los vocablos Übersetzung, que también tiene la idea de traslado de un lugar a otro, pero también está el Dolmetschen, Verdeutschung, Eindeutschung, ¿no? La idea de alemanización, hacer propio lo ajeno, ¿no? Übertragung, transposición, ¿no? La palabra que Freud usó para transferencia. Bien. También, bueno, Haroldo de Campos, en la transcriação poética semiótica de Operação Tradutora, tan importante en Brasil, ¿no? Inicialmente la idea de recreación, que desemboca en una transcreación, reimaginación, habla de transtextualización, un montón de palabras que tiene que introducir para dar cuenta de la operación que hace, ¿no? La transparadización, transluminación, transluciferación, para dar cuenta de sus trabajos hechos, la operación hecha en los 6 cantos del paraíso de Dante, y las escenas finales del segundo Fausto de Goethe, ¿no? Incluso la idea de transfusión de sangre, ¿no? Que Guilliesmi en traducción Eixo toma también la idea de transfusión de saliva, bueno, este aspecto más corporal, digamos, la ganga terrestre de la letra, ¿no? Podríamos decir. Bien, todo ese excurso para llegar a qué entiende por traducción, qué es la traducción en definitiva, teniendo en cuenta también que en traductología, a la hora de definir traducción, hay una estación del debate que esboza cierta tensión que consiste en entender la traducción en sentido estricto o en sentido lato, ¿no? Traducir es interpretar, ¿no? Considera Steiner en Después de Babel. Otros dirían, no, hay una especificidad, ¿no? En la línea de Mechonic. Algunos hablan únicamente de la traducción interlingüística, ¿no? Berman, que afirma que la traducción no es ni una subliteratura, como se pensó en el siglo XVI, ni una subcrítica, como se pensó en el siglo XIX, y ni tampoco una lingüística aplicada, como se pensó en el siglo XX, parte del siglo XX. ¿Qué sería entonces, no? Y dejo también una cita en esa dirección, ¿no? De Marina
Tsvetaeva, que se encuentra en Cartas del Verano de 1926, justo cumple 100 años. Mira. Marina Tsvetaeva, Boris Pasternak y Rilke. Dice Marina, hoy tengo ganas de que Rilke hable a través mío. En el lenguaje corriente, eso se llama traducir. ¿Cuánto mejor es en alemán? Nachdichten. Siempre siguiendo la huella de un poeta, trazar una vez más el camino que él ya ha trazado. Eso para nach, después. Pero también está dichten, lo siempre nuevo. Nachdichten es volver a trazar el camino sobre la huella que la hierba invade al instante. Pero la traducción también significa otra cosa. No solo hacemos que una lengua pase a otra, el ruso, por ejemplo, también pasamos el río. Yo hago que el Rilke pase a la lengua rusa, del mismo modo que él me hará pasar un día al otro mundo. Bien. Bueno. Quer que eu comece dessa vez? Para trocarmos a ordem? Pueden turnarse. Ótimo. É por motivos assim que eu prefiro improvisar, né? Essa pergunta é tão difícil que me interessa descobrir o que eu vou responder à medida que eu respondo. Minha primeira tendência é pragmática. O que é uma tradução seria a partir do senso comum de tradução da minha comunidade. Um tradutor importante aqui do Brasil, que também é poeta, Paulo Henriques Brito, ele tenta entender a tradução por esse viés bastante pragmático, a partir de uma ideia prática do que as pessoas... Ele está falando de tradução literária, obviamente. Do que as pessoas consideram ler uma tradução. E ele resume de modo muito simples assim. Se eu li Dostoiévski em português e afirmo que li Dostoiévski, é porque eu estou considerando que essa determinada textualidade é uma tradução, e essa tradução me permite afirmar que eu conheci algo numa língua que eu não necessariamente sou capaz de ler. É uma definição razoavelmente simples, mas ela coloca vários problemas, e aí é que eu acho que as coisas começam a ficar interessantes. A tradução tem um código social, que é histórico, de modo que eu posso assumir esse trabalho pragmático, ou, que é o que eu acho que eu faço com mais frequência, posso tensionar o sentido prático contemporâneo da acepção de tradução. Ou seja, a tradução não tem uma delimitação a priori do que ela é ou não é, mas ela, como ato humano, intersocial, ela vai se delimitar a partir dos experimentos reais. Então eu posso usar definições como bastante vagas, como a do Steiner, interpretar, né, vai para o hermeneuen do grego. Eu tendo mais para uma saída seguindo os passos de Henri Mechonic, mas eu diria que talvez o ponto interessante é descobrir quais são os lugares obscurecidos pela nossa percepção de tradução quando eu determino que uma tradução é ou que uma tradução não é. Por isso eu escrevi, por exemplo, com André Capilé um livro intitulado Tradução Exu, porque percebia que eu mesmo havia feito algo dessa ordem, de modo experimental, mas outras pessoas haviam feito traduções que elas próprias apresentavam sob a égide da tradução, mas que eram reconhecidas pela comunidade como adaptações, pastiches, paródias. Portanto, a comunidade não reconhecia o lugar de tradução. Nesse aspecto, para tentar reconhecer o lugar disso que se nomeia como tradução, foi necessário acoplar um outro substantivo que module o conceito de tradução, portanto, tradução Exu.
Não é qualquer tradução que é uma tradução Exu, é uma especificidade das possibilidades da tradução. E que quase sempre é reconhecido como algo que borra as fronteiras claras entre autoria e tradução. Eu diria que experiências dessa ordem estão no mundo romano. Não vou entrar aqui nas etimologias que a Mariana já comentou, de vertere, ou de exprimere, que é uma palavra usada por Catulo para falar quando ele vai traduzir poemas de Calímaco. Exprimere, até segunda ordem, é muito provavelmente espremer, como espremer uma laranja para tirar o sumo. E é uma outra imagem assombrosa do que a tradução pode ser. Em geral, quando olhamos hoje os romanos fazendo aquilo que eles chamavam de tradução com suas próprias palavras, muitas vezes percebemos que nós não chamaríamos necessariamente de tradução o que eles fazem. E é essa parte, como eu falei, essa parte obscurecida do reconhecimento do lugar da tradução que muitas vezes me interessa. Não necessariamente como um ponto teórico que eu tenho que resolver, mas como um ponto experimental que eu deveria tentar. Ou seja, tanto trabalhar dentro dos limites convencionados e bem aceitos da minha comunidade, quanto também tentar descobrir na prática, traduzindo, quais são os pontos em que essa noção de tradução começa a se romper ou a deixar de ter coerência interna. Eu tento trabalhar nesses dois registros. O exemplo mais básico para tentar ilustrar essa historicidade da noção de tradução talvez esteja no trabalho teórico e prático de uma figura incontornável no Brasil, que é Haroldo de Campos. Haroldo de Campos, para quem não conhece, foi um poeta importante do movimento concreto no Brasil e traduziu muitas obras, teorizou sobre tradução e, com frequência, como a Mariana lembrou ali, usou palavras como transcriar, para dizer traduzir poeticamente, transparadizar. Ele também usou transluciferação para dizer o que ele estava fazendo. E eu diria que hoje, eu que seria 50 anos mais novo que Haroldo de Campos, mais ou menos, a minha geração não precisa dessas palavras para defender uma prática de tradução poética. No entanto, ele, nos anos 60, para afirmar o que ele estava fazendo, precisava cunhar palavras, porque a noção de tradução dos anos 60 no Brasil reconhecia muito pouco o lugar da tradução naquilo que ele fazia. Quer dizer, mas o gesto poético e político de Haroldo, ao traduzir e teorizar, faz com que gerações posteriores já tenham uma outra visão sobre o que pode ou não pode ser tradução. De modo que, por exemplo, priorizar manter rimas e metros, como eu falei na minha fala anterior, eu diria que é quase algo comum no Brasil, quase esperado de tradutores de poesia no Brasil. O que eu vejo que não necessariamente é uma prática esperada ou comum em outros países e em outras línguas. Ou seja, por vezes achamos que estamos falando a mesma coisa por usarmos palavras de metáfora análoga, traduzir, traduzir, übersetzen, translate, etc. Mas, na verdade, deveríamos pensar com frequência como uma determinada comunidade vem encarando essas práticas e regulando ou desregulando essas práticas a partir das experimentações historicamente feitas. Não sei se eu respondi bem, mas eu gosto de ficar nesse lugar limítrofe. Bueno, muy interesante todo lo que están diciendo. Voy a intentar montar mi esbozo de definición, que va a ser fútil, sobre algunas de las consideraciones que compartieron tanto Mariana como Guilherme. En primer lugar, a propósito de esta abundancia de términos en las distintas lenguas, que es también una escena de traducción, ¿no? Ese multilingüismo. Si hay traducciones porque hay multiplicidad de lenguas. Para mí da cuenta de dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la cuestión de un movimiento, ¿no? Implicado en esos prefijos, ¿no? De trans, super, meta.
ese movimiento que no necesariamente es lineal, por un lado, ¿no? Entonces pienso la traducción como el trazo de un gesto de lectura, retomando la idea de traducir como interpretar, en cierto sentido, en una zona de tensión. Y esa zona de tensión es el encuentro entre lenguas. Está el texto que para mí es de referencia para pensar la traducción. Yo me ubico más en un modelo o en reflexiones teóricas dentro del campo de la filosofía de la traducción. Pienso en Kazan, concretamente, en el elogio de la traducción, el elogio de los intraducibles, donde ella, bueno, plantea como dos grandes líneas para pensar lo que ocurre en la traducción a propósito de la relación entre el lenguaje y la realidad, ¿no? Está la línea hegemónica, la dominante, que es la línea ontológica, es decir, la línea que tiene el ser como punto de partida, dice ella, es decir, la que viene desde Parménides en adelante, ¿no? Desde el fragmento 8, el poema 8 de Parménides. Hay ser, ¿no? Y a partir de allí todo lo demás. Y hay otra línea que vendría a ser la respuesta a ese poema 8 de Parménides, que es la respuesta que da Gorgias en el Tratado sobre el no ser, ¿no? Que viene a demoler justamente ese principio ontológico, ¿no? Nada es, y a partir de allí todo lo demás. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que desde la concepción hegemónica dominante en el pensamiento mediterráneo de que hay ser, la traducción es concebida como buscar ese uno, ¿no? Es decir, esa unidad de sentido que puede conservarse de una lengua a otra. Es una manera de entender el lenguaje, de entender la conexión entre lenguaje y realidad y por ende entender la traducción. Pero Kazan, y esto es lo que a mí me resulta como muy atractivo, lo piensa desde la barbarie sofística, ¿no? Y dice, bueno, no, en realidad, parafraseando a von Humboldt, el lenguaje se manifiesta en la realidad únicamente como diversidad. No hay un ser. Lo que hay es multiplicidad de lenguas, lo que hay es heterogeneidad. Entonces no se trata de pensar la traducción como esa búsqueda de lo uno, sino la traducción como una escena de lo múltiple, donde el lazo que el lenguaje tiene con la realidad es el lazo que Gorgias está denunciando, ¿no? Que la realidad no preexiste al lenguaje, sino que es un efecto del decir, ¿no? Un efecto performativo del decir. La traducción viene en todo caso a denunciar eso también. Y acá hay una genealogía que también me resulta muy atractiva para pensar la traducción, que es su estatuto de secundaria, ¿no? La traducción viene después, viene en segundo lugar, porque hay un original, entrecomillado, ¿no? Porque el original tampoco es ex nihilo, el original también es estereofónico, también viene mixturado, ¿no? Viene con su historia, las palabras tienen su historia. La sofística, de la mano de Kazan, también es segunda, ¿no? Viene a responderle a Parménides, viene a romper contra ese paradigma fundante del pensamiento griego y mediterráneo. Y lo que hablábamos antes, la literatura latina también viene en segundo lugar. También hace, no solo de la traducción, su gesto inaugural, su gesto hasta de nacimiento, de fundación, sino que monta todo un sistema literario sobre la base de la literatura griega. El pueblo al que conquista, al que domina, al que somete, le reconoce
esa cultura, esa literatura, esa filosofía que se erige como modelo. Ahora, bueno, esto tiene una cantidad de derivas, ¿no? Porque quizás en la cultura dominante pensamos que lo que viene después, que lo segundo es devaluado, ¿no? Lo segundo es de segundo orden y por ende es deficitario, es copia o imitación. Bueno, son los estigmas, dicho sea de paso, con que ha cargado la sofística de ser blablería, ¿no? Como una palabra bufonesca frente al discurso serio y de envergadura de la filosofía. El sofistés es la contracara del sofós. La literatura latina, bueno, cuántas veces también denigrada en distintos ámbitos por estar como a la sombra de la griega. La traducción, cuánto mejor es leer el texto en su lengua original que leerlo en traducción. Bueno, son una cantidad de sentidos comunes que están como muy arraigados en nuestra cultura y me parece interesante como pensar esta filiación, ¿no? Este encuentro que se produce allí entre la traducción, la sofística y el mundo romano. Ahora, yo pensaba esto de decir la traducción como un gesto, como el trazo, ¿no? de un gesto de lectura. Y uso la palabra trazo, o se me ocurrió mientras los escuchaba la palabra trazo, justamente porque el punto de partida, y acá coincido con Guilherme, es la materialidad. Tengo esa misma mirada. Es decir, yo cuando leo un texto, antes incluso de pensar en traducirlo, lo primero que veo es forma. Lo primero que veo es cómo están dispuestas las palabras, cuál es el dibujo que se va trazando justamente sobre la superficie de la hoja. Y esa materialidad también encierra una propiedad de todo texto, que es la propiedad de reescribirse. Un texto en potencia puede ser reescrito al infinito. Es decir, si hay un límite, es el límite de nuestra humana condición. Así como el lenguaje, ¿no? El lenguaje que hermana de la recursividad es la reescritura, ¿no? Si una estructura lingüística puede replicarse al interior potencialmente al infinito, no es que un texto también puede potencialmente al infinito reescribirse. Bueno, esta es la línea más de Genet, ¿no? De pensar la traducción como un mecanismo de hipertextualidad, ¿no? Con distintos procedimientos de ampliación o de reducción. Está la escuela de la manipulación también, que Lefebvre, por ejemplo, ¿no? que ha pensado la traducción como un proceso de reescritura y, bueno, pone en jaque allí, ¿no? la noción de fidelidad, la noción de equivalencia, ¿no? que están como un poco en el corazón de toda esta discusión. Pero bueno, en síntesis se me ocurren como estas tres cuestiones, ¿no? De esta relación entre el lenguaje y la realidad, como algo que la traducción viene a denunciar, su estatuto de segunda emparentado con la sofística y el mundo romano, y la posibilidad de un texto de ser reescrito, retraducido. Seguimos traduciendo a los clásicos cuántas veces, ¿no? Bueno, son todos estos problemas, me parece, y una definición totalizante va a contrapelo de lo babélico del espacio de la traducción. Ahora, escuchando... Posso complementar com Claro, sim, sim. uma obra que me veio à mente? Enquanto Enzo falava, me lembrei de uma obra que já usei em aulas sobre tradução, que se chama Exercice de Style, do Raymond Queneau. No Brasil saiu como Exercícios de Estilo, em que o Queneau basicamente reescreve o mesmo microconto, um conto de uma página no máximo, na maior parte das vezes meia página, creio que 100 vezes. Ele reescreve.
E esse livro, para mim, coloca uma questão de tradução, né? Se o que se traduz for o conteúdo, o que fazer com um livro que, de algum modo, prolifera em reescrita potencialmente infinita o seu próprio conteúdo? O que se traduz num caso desses? E é muito instigante que o tradutor brasileiro, o nome dele está me escapando agora, mas ele foi tão contaminado pelo procedimento do Queneau que, após traduzir todas as variantes do próprio Queneau, ele produziu outras variantes brasileiras. Quer dizer, num caso desse, talvez traduzir seja exatamente proliferar. Proliferar ainda mais do que o próprio texto francês já proliferava, já que a própria tradução entra nessa semiose inacabável de produção de textualidade. Enfim, só lembrei disso para concordar com Enzo, acho que há uma afinidade aquí. Bueno, escuchándolos, me quedé pensando que no había pensado ninguna pregunta respecto del problema de la intraducción, la intraducibilidad, pero no hizo falta porque la trajeron ustedes a la hora de pensar la traducción. No hay forma de pensar la traducción sin pensar la intraducción. Solo se puede traducir porque hay intraducible, ¿no? De cierta manera, porque, digamos, en la traslación, en la metáfora, por ejemplo, nunca hay una completa reabsorción de un término en otro término, ¿no? Siempre se puede decir algo de otra manera. Nuestra lengua, cualquier lengua funciona así, que algo siempre se puede decir de otra manera. No, es casi lo mismo, nunca es lo mismo, es casi lo mismo, ¿no? Y eso es lo que hace posible la traducción, ¿no? Es poder nunca escribirse de manera acabada algo, siempre, o sea, en ese sentido, ¿no? Es porque hay intraducible, solo porque hay intraducible se puede traducir. No sé si quedó un poco truncada la formulación. Bien. La idea de la siguiente pregunta, que también ya ha sido evocada, es con relación a la relación, no relación, entre traducción y creación literaria, ¿no? Entre traductores y teóricos de la traducción hay posiciones a veces desencontradas respecto de la traducción y la creación literaria. Quisiera saber cómo se posicionan al respecto, algo mucho ya han dicho, pero bueno, un lugar, sentido común socialmente instalado para traducir poesía, hay que ser poeta, por ejemplo, algunos que también se sienten perturbados por la contaminación de su actividad poética, de su actividad de traducción, ¿no? Para bien y para mal, digamos. En el siglo XVIII no hay un poeta alemán que no haya ensayado su versión de una obra clásica o moderna, ¿no? Era casi una instancia de formación, hacer una traducción de un poeta clásico y también de algún modo inscribirse en ese linaje, ¿no? También, bueno, para condimentar la conversación, está el caso de Celan, que hay una cuestión del problema del plagio y la traducción, ¿no? Porque Celan sufrió una falsa acusación de plagio por parte de Claire Goll, que era la viuda de Iván Goll. Pero además de ser uno de los más grandes poetas de lengua alemana del siglo XX, también era un gran traductor, tradujo de los más múltiples idiomas, pero por momentos también acusado de celanizar la poesía que traducía, ¿no? Entonces, quisiera escuchar un poquito más sobre esta cuestión. Bueno, si seguimos en esta lógica invertida, entonces, también propicia para la traducción. Hay algo de la inversión.
Sí, a ver, cuando pienso en la relación entre, o cómo se puede pensar, mejor dicho, la traducción en términos de creación, me vienen distintos problemas a la mente. En primer lugar, pienso en un célebre trabajo de Lawrence Venuti sobre la invisibilidad del traductor. Esto es, parece haber como cierta predilección en los estudios de traductología por preferir que el traductor pase lo más desapercibido posible, ¿no? De allí su invisibilidad, que no se note que está allí. Lo que tiene que hacer un traductor es repetir en otra lengua, ¿no?, ese estilo de ese autor, ¿no? Es decir, allí cuando el traductor emerge o deja su huella, se está alejando, ¿se entiende, no? Se está alejando de ese original, está incurriendo en una falta, ¿no? Está incurriendo en una infidelidad. Esto supone para mí muchos problemas. Primero, cómo volverse invisible. Eso para mí es un primer problema, ¿no? ¿Cómo uno hace para volverse invisible? Me acuerdo de un texto de Alessandro Barico, Homero Ilíada. Barico tuvo como ese deseo, ese arrebato de leer la Ilíada en público. Cuando quiso hacerlo, se dio cuenta de que, bueno, es un texto muy extenso, son 24 cantos de 800 versos cada uno, bueno, ¿cómo hacer semejante cosa? Entonces decidió intervenir en el texto y acortarlo. Reformuló pasajes dialogados por monólogos, puso un punto de vista móvil, bueno, hizo una cantidad de cosas. Muy propio de su técnica narrativa tan experimental, ¿no? Pero confesó que en el momento de acortar el texto para adecuarlo a una performance de lectura, no pudo resistir la tentación de intervenirlo más y de escribir él ciertos pasajes, agregarle pasajes. Tuvo sí el decoro, digamos, de marcarlo con itálicas, ¿no? De hacer una marca tipográfica con las cursivas para mostrar que, bueno, eso era un agregado propio, que no estaba en el texto homérico. Pero resulta elocuente un poco esta escena que tiene algo de traducción, de intervención, de manipulación, de reescritura, de todo eso junto, un pastiche, decía Guillermi antes. Justamente para pensar en el rol del traductor como un autor. Y a mí esto es lo que me pone un poco en juego, ¿no? La pregunta acerca de si la traducción forma parte de un proceso creativo, de un proceso literario. Si hay que ser poeta para traducir poesía, eso no sé si llegaría a tal formulación, eso no lo tengo claro, sinceramente. No sé si es así como un mandato que hay que cumplir, pero sí pienso en que el traductor es un autor, a tal punto que firma su traducción, aun cuando durante mucho tiempo estaba invisibilizado y todavía hoy uno puede encontrar textos en ferias o en algún lugar donde no se consigna quién tradujo, ¿no? En un gesto más de invisibilización. Eso me parece como una cuestión central, ¿no? Pensar en la figura del traductor como un autor. Y la cuestión de la invisibilidad también viene aparejada con otra dicotomía que un poco Mariana la mencionaba al comienzo, ¿no? De si traer el texto a la cultura meta, ¿no? De acercarlo al lector, es decir, domesticarlo, diría Venuti, o si es el lector el que tiene que ir al encuentro, ¿no? De
es extranjería, ¿no? Y entonces el método de traducción sería extranjerizante, ¿no? Bueno, allí está el posicionamiento del traductor. El traductor como un autor que toma una serie de decisiones, ¿no? Y esas decisiones atraviesan distintos planos. No son decisiones solo lingüísticas, son decisiones políticas, como traducir la marca de género, por ejemplo, de una lengua que tiene marca de género a una que no la tiene o viceversa. Hay una posición que también es filosófica, ¿no? Cómo entender esta relación entre lenguaje y realidad, como les decía antes. Es decir, hay también un posicionamiento ético que es estético en la práctica, en el ejercicio de la traducción, y ahí no hay manera en todas estas determinaciones de que el traductor sea invisible. Puede ser más o menos consciente. Esto sería otra cuestión, ¿no? ¿Qué grado de conciencia maneja un traductor de sus operaciones? Pero que las toma, que las hace, ¿no? Se me ocurren como estas cuestiones en primer lugar. Acho que a fala do Enzo deixa muito claro um ponto que eu concordo ser fundamental, que não há grau zero da teoria. Algumas pessoas advogam a tradução como se fosse um mero conhecimento de 2 ou mais línguas com a transposição. E a falta de reflexão teórica é apenas assumir a teoria do senso comum, mas não é não assumir uma teoria. Do mesmo modo, o tradutor pode tentar se invisibilizar. No entanto, isso é uma tática tradutória possível, e ela pode ser feita com maior ou menor consciência das suas implicações, inclusive. Não só estéticas ou mercadológicas, mas também políticas. A pergunta da Mariana, eram tantas coisas que eu fiquei aqui convoluto, e ainda ouvindo as reflexões do Enzo. Eu só lembraria da pergunta sobre o intraduzível, uma formulação da Bárbara Cassan também, de que o intraduzível é aquilo que não cessa de não se traduzir. Ela usa uma formulação do Lacan sobre o inconsciente, de Jacques Lacan, e transpõe para pensar o intraduzível. Quer dizer, o intraduzível é aquilo que não cessa de não se traduzir, ou aquilo que a gente, então, historicamente insiste em intraduzir, né? Mas, na prática, o fascinante do intraduzível é, como você, Mariana, disse, o intraduzível, eu quase sempre traduzo o intraduzível pelo multitraduzível. Quanto mais intraduzível é um texto, à primeira vista, quanto mais ele parece impossível, na verdade, ele demonstra mais para nós a condição, acho que, de qualquer discursividade, que toda discursividade pode ser traduzida inúmeras vezes. E um texto que parece intraduzível é exatamente aquele que parece recusar uma forma única primeira. Na verdade, ele propõe múltiplas traduções de início. Quer dizer, a todo momento percebemos que a tradução é um gesto de escolha, de relação ou de interação, e que, portanto, não tem acabamento. Enquanto os textos que nós chamamos de mais traduzíveis são aqueles que dão a ilusão de que há uma resposta fácil para a sua discursividade. Mas isso é apenas uma ilusão. Eu costumo dar um exemplo quando faço falas aqui no Brasil, que a poeticidade de um texto não é inerente ao texto. Ela é também se dá a partir de um código de expectativas. Uma frase que eu invento em inglês é algo assim: I was at the wall and then I went to the woods. Alguma coisa assim. É uma frase qualquer, e se ela estiver num contexto banal, talvez numa legenda de filme, as pessoas vão tentar traduzi-la semanticamente do modo mais rápido, porque é uma frase simples. Alguns problemas começam a aparecer em português. Wall pode ser muro ou pode ser parede.
E aí o contexto do texto vai me dizer se é um muro externo ou uma parede interna, por exemplo, né, o que é bastante importante em português para tradução. Depois, went to the woods, pode ser um bosque, pode ser uma floresta, selva, eu diria que não é, pelo menos não para um brasileiro. Selva para um brasileiro é algo realmente que não é woods. E são problemas de ordem menor semântica. No entanto, se eu disser que esse poema, esse verso, isso é um verso. Pronto, agora eu falei que é um verso e falo que ele é uma parte do Beowulf, que a gente sabe que é um poema feito, é anglo-saxão, não é exatamente inglês, mas que é feito com práticas aliterativas. De repente, aquela mesma frase salta para mim como uma frase muito aliterativa. I was at the wall and then I went to the woods. Uau! O poeta fez incríveis aliterações. Ora, aliterações são parte da linguagem. Os poetas não inventaram a aliteração. Ela está na fala cotidiana, assim como assonâncias, rimas, padrões rítmicos. Oradores improvisando falam com muitos padrões rítmicos, por exemplo. Então nós deveríamos atentar para isso e perceber que o que chamamos de poético, ou de traduzível, ou de intraduzível, está mais no campo de expectativas, de reação diante de uma textualidade ou de uma discursividade, do que de algum aspecto absolutamente inerente do texto. Todo texto é texto em relação a outros textos, toda fala é relação com outras falas. Então, eu pensei aqui, agora estou na dúvida se eu tento fazer isso, mas pensando no Celan, como você colocou, Celan tanto acusado de plágio pela viúva do Ivan Gol, né, o que traumatizou violentamente o Celan, que já era um indivíduo bastante traumatizado pelo Holocausto, pela Shoah, coloca a gente na percepção de que determinados usos da linguagem podem ser extremamente violentos, né? Mas eu vou então me ater ao Celan como tradutor, esse que assina de modo muito forte. E eu acho que uma das coisas fascinantes na tradução literária é exatamente essa presença dupla de uma assinatura. Como o Enzo comunicou antes, historicamente, nos últimos 100 anos, houve uma tendência mercadológica de ocultar a assinatura do tradutor e deixar muito patente a assinatura do autor. No entanto, esse mesmo Haroldo de Campos, eu tenho um livro aqui, mas eu acho que não preciso pegar, mas quando ele traduziu a Ilíada de Homero, está o nome Haroldo de Campos enorme, depois tem Ilíada grande e de Homero pequeno. Ele, como tradutor, comete esse gesto violentíssimo e, no entanto, muito verdadeiro, de não só partilhar a assinatura, que toda a tradução partilha, mas de aumentar essa assinatura tradutória. Eu vou tentar compartilhar um texto aqui, só para... na verdade, é para ser um exemplo... Será que eu consigo? Não, tá com minha janela. Sim, consigo, olha só. Um texto que certamente o Enzo conhece muito bem. Esse é o fragmento 31 de Safo, atribuído a Safo, e o poema 51 do livro de Catulo. Safo, poeta datada em torno do século VII para VI, na Grécia, ilha de Lesbos, polis chamada Mitilene, e Catulo, um poeta de Verona, que viveu a maior parte da sua vida em Roma no século I a.C., ou seja, há uma diferença de língua, há uma diferença de cultura, há uma diferença geográfica e há uma diferença de gênero entre esses dois poetas. O poema 51 de Catulo é um problema seríssimo para sabermos o que fazer. E eu diria que o que a gente tem que fazer é não saber mesmo. A primeira linha dele, que está aqui, é uma tradução praticamente palavra por palavra do poema de Safo, e no mesmo metro de Safo. Kenos é traduzido por ile, moi traduz mi, issos traduz par, painetai é traduzido por videtur, e theoisin está traduzido por deo. É quase, tem uma palavra para cada palavra. Eu vou traduzir as duas frases ao pé da letra como ele parece, para mim, igual a um deus ou igual aos deuses. No entanto, o segundo verso de Catulo não tem nenhum equivalente em Safo. Safo vai dizer, este homem que está na sua frente, e Catulo vai dizer,
esse homem parece até superar os deuses, se é que eu não estou cometendo uma blasfêmia em dizer tal coisa. Estou prolongando muito o texto, mas é isso. Então, ao mesmo tempo, Catulo traduz e modula o texto que ele traduz. Na sequência, Safo vai descrever uma série de sintomas dessa cena de olhar para a mulher amada diante de um homem que parece um deus. Em Safo não é muito claro se o que ela sente é ciúmes ou se o que ela sente é paixão amorosa. Seja como for, ela tem um colapso corporal. A língua para de funcionar, ela começa a suar, os ouvidos não ouvem, os olhos não veem, etc. Safo gasta 3 estrofes dizendo isso. Catulo, de algum modo, traduz as 3 estrofes em apenas 2. Meu Deus, tá difícil, calma aí. Aqui. Apenas nessas 2, que eu também não vou analisar com calma. E, de repente, nós temos uma terceira estrofe, 4ª estrofe, desculpa, de Catulo, que não tem equivalente nenhum em Safo, em que Catulo fala consigo mesmo. E ele fala, o ócio Catulo faz mal para você, etc. Vira uma reflexão metapoética. O que fazer com isso? É uma tradução? Se é uma tradução, nós temos 2 assinaturas entrando em colapso aqui. Porque Catulo está dizendo para a gente que isso é Safo, e, no entanto, ele a cada momento insiste em dizer que há um Catulo muito forte assinando esse texto. A tal ponto que ele vai chamar a interlocutora com quem ele conversa de lésbia. Lésbia, em latim, quer dizer nada menos do que uma mulher que nasceu em Lesbos. De modo que a interlocução pode ser tanto a lésbia, a amada de Catulo, quanto lésbia, a própria Safo. E o poema de Safo, que era homoerótico, inequivocamente homoerótico, a pessoa com quem ela fala, aqui em foneissas, é feminina, e a pessoa que fala, por causa do pronome aqui, também é feminina, então é uma mulher que ama outra mulher e tem um homem que, de algum modo, desorienta essa amada. Em Catulo, ele mesmo assina como Catule, põe seu próprio nome masculino, e uma amada lésbia. O poema, que era homoerótico feminino grego, se torna heteroerótico em Roma. No entanto, e essa é uma parte que a nossa cultura não percebe, quando Catulo escreve esse tipo de poesia, ele está se feminilizando aos olhos de uma sociedade patriarcal. Não por causa de Safo, mas por causa da sua relação passional com a experiência amorosa. Então, se por um lado é um poema homoerótico, o lugar de masculinidade de Catulo está sendo solapada pela estrutura do poema. Então, o poema de algum modo, vamos fingir assim, corrige ou reordena os códigos dos corpos, mas ele ressignifica as experiências de masculinidade e feminilidade. Isso tudo que ele está fazendo, para mim, é algo que é da ordem da tradução, propriamente dita. A tradução opera esse tipo de procedimento. Em alguns momentos, esse procedimento é feito de modo tão violento que a gente já não sabe mais dizer. Isso é uma tradução? Ou isso é um poema absolutamente novo? É intertextualidade? É uma paródia? É um pastiche? É referenciação? Então, enquanto vocês falavam, eu lembrei que eu tinha um arquivo com os 2 poemas lado a lado e queria apenas mostrar para vocês, para pensarmos por um lado prático, a partir de uma outra autoria que já tem mais de 2000 anos, que nós temos esse lugar do que pode ser traduzido, ou como se pode traduzir, ou o que pode ser tradução, como um lugar realmente do debate, e não o lugar das questões resolvidas, mas o lugar em que algo se faz. A depender de como respondemos o que nós encontramos nesse poema 51 de Catulo, nós vamos reorganizar uma série de sistemas de relações textuais. Se eu disser é uma tradução, sim, é uma tradução. Eu vou ter que repensar o eixo do que é tradução e o que é autoria. Se eu disser não é uma tradução, é uma reescrita, eu vou ter que repensar de outro modo os eixos de tradução e autoria. Se eu disser é uma paródia, eu vou pensar para outra coisa, e etc. Quer dizer, dependendo de como eu me relaciono com um texto antigo que faz um procedimento desses, eu posso reorganizar talvez até um modo de ler a literatura ocidental em vários momentos, né? Então, nós estamos em pontos assim cruciais, e a minha tendência é ir um pouco para a mesma solução
o Enzo, né, de pensar que não há modo neutro, não há neutralidade, não há zero. Aqui no Brasil, muitas vezes, a expressão tradução filológica serve para sugerir uma ideia de intervenção mínima do tradutor. Mas não existe intervenção mínima. Estamos sempre em processo de intervenção ativa sobre um texto, de modo que toda tradução, para mim, é poética. Agora, a última coisa que você falou, né, para tentar responder um pouco, porque são várias questões interessantíssimas. É necessário ser poeta para traduzir poesia? Eu vou dizer sim, mas não pelo motivo que vocês pensam, provavelmente. É necessário ser poeta porque, ao traduzir poesia, o tradutor se torna poeta. Não é porque é um poeta a priori. Para eu dizer que teria de ser poeta antes, eu estaria supondo que alguém é poeta, que alguém nasce poeta e que vive poeta 24 horas por dia. Mas não, o poeta é o artesão que faz poemas. E se um poema é um artesanato que pode ser traduzido, esse que traduz poemas, poeta se torna. Né? Para mim, não há essencialidade no ato dessa poética. Então, não há, né? Nesse sentido, eu digo, não precisa ser poeta para traduzir poesia. Mas se você está traduzindo poesia, inevitavelmente vai se tornar poeta. E singularidades desse poeta que vai emergir, a gente vai ver na tradução, querendo ou não. Lembrar aqui rapidamente que não há necessidade de ser formalista para que a tradução seja talvez muito significante do ponto de vista poético. Manuel Bandeira, poeta muito importante do modernismo aqui no Brasil, traduziu, por exemplo, poesia do Hölderlin, que é estritamente formal nas suas construções, em verso livre em português, com excelentes resultados poéticos. E isso diz muito sobre o poeta Manuel Bandeira. Que poeta é esse Manuel Bandeira? Então, um poeta pode se mostrar poeta usando o máximo de liberdade, não constrições formais, assim, pré-estabelecidas. São projetos variados, resoluções variadas, e essas relações é que passam a ser interessantes. Eu teria mais outra coisa para falar, mas eu já falei muito. Vamos continuar com a conversa para eu não monopolizar. Agrego una Bien. pequeña coda, si puedo. Sí, por supuesto. Lo que está diciendo Guilherme. Pues bueno, la escena de traducción que trajo es celebérrima en la literatura clásica. Y creo que, por un lado, pone en cuestión la noción de texto original, ¿no? La noción de originalidad está ahí puesta en crisis. Y lo que a mí me resulta como muy atractivo, un poco de la mano de cómo lo piensa Benjamin en el ensayo ya canónico sobre la tarea del traductor, esta idea de que un texto encierra su posibilidad de ser traducido, ¿no? La traducibilidad o traductibilidad de un texto está en la poética misma de ese texto. Y algo curioso que pasa con Catulo, que bueno, acá hay un diálogo muy evidente con el fragmento 31 de Safo, pero hay muchos poetas con los que dialoga Catulo, es pensar también no hacia atrás en el tiempo, sino hacia adelante, ¿no? ¿Qué puede pasar con un poema? Y hay algo que para mí es un hallazgo, el que logra Anne Carson. Anne Carson, traductora de Safo, conocedora de Safo, como pocas personas, creo yo. Pero escribe un epitafio sobre la base del epitafio que Catulo, otro célebre poema, el 101, que Catulo le escribe a su hermano. Ahora es Anne Carson la que escribe el epitafio a su propio hermano, en una obra titulada Nox, Noche. Y ahí, bueno, la traducción ya explota, porque tenemos un texto que primero es un objeto que ya deslumbra, es como una urna en la que las hojas están dispuestas como un acordeón. Uno lo abre, ¿no? Y se despliega un acordeón
comienza con el epitafio, con el lamento fúnebre de Catulo, y a partir de cada palabra en latín de ese poema va desplegando en la página enfrentada, en la página de la derecha, va desplegando la historia de vida de su hermano a partir de ciertas relaciones con el poema de Catulo, ¿no? Y allí, bueno, claro, hasta la palabra traducción queda como a mitad de camino, ¿no? ¿Qué es lo que hace Carson allí? En un proceso de amplificación, porque un poema de, yo no me acuerdo, 11 versos, no, 12 versos, no debe tener más que eso, el poema 101, es toda una obra que por momentos aparece un collage de cartas del hermano, fotos de la infancia, una traducción de ella del epitafio catuliano, bueno, todo eso a partir de ese texto, ¿no? Como llevando la apuesta hasta el extremo en esto de, bueno, ¿qué podemos hacer con un original? Si acaso lo es. Bueno, extraordinarios los casos y ejemplos que fueron surgiendo. Yo recordaba cuando citaba Censo al ensayo de Walter Benjamin, que él afirma también en ese ensayo que traducir es sacar de su contexto original y arrojar a su contexto originario, ¿no? Y también tomando a Manuel Bandera que menciona Guilliesmi, en un dado momento él comenta un poema suyo que ha sido traducido al inglés, el verso, él en portugués dice cavalos mirabolantes, y el traductor inglés puso dazzling horses, y él dice infinitamente superior, la palabra dazzling, la sonoridad que tiene, la potencia. Dice, la traducción quedó mucho mejor, mucho más, llega mucho más donde él quería llegar. Y también con el ejemplo que trajo Guilliesmi de Safo y de Catulo, me hizo pensar en otros grandes ejemplos en la historia de la traducción, como el de las bellas infieles, ¿no? Toda la cuestión respecto de en qué medida se puede borrar el texto anterior, pero no deja de llamarse traducción por ello, ¿no? También el episodio de Hölderlin en las traducciones que hace de Sófocles, que también las menciona Walter Benjamin y muchos otros, ¿no? Como una especie de parodia de las malas traducciones, hablar alemán en griego, sintaxis griega con palabras alemanas, bueno, toda esta operación que hace Hölderlin, que en verdad decía que empezó a escribir La muerte de Empédocles porque quería escribir la tragedia moderna, pero llega a la conclusión que no lo puede hacer porque la tragedia moderna ya estaba escrita y era Edipo Rey y había que traducirla, ¿no? Bien, yendo a la siguiente pregunta, que también ya ha sido abordada, ¿cuáles consideran que son los mayores desafíos implicados hoy en la traducción de textos clásicos, ¿no? ¿Les parece que hay que retraducirlos a cada tanto? ¿Cuáles son las condiciones de legibilidad de esos textos? ¿Cómo se dan los desplazamientos? ¿Se modifica la decisión, digamos, las decisiones de las cuales habla Schleiermacher, de quién se deja tranquilo y quién se tiene que mover, ¿no? Autor, lector. Quisiera que retomen un poquito esta cuestión. São muitos desafios da tradução dos clássicos, mas eu creio que o principal desafio está na experiência diacrônica.
O que eu quero dizer com isso? Quando eu traduzo, por exemplo, Shakespeare, eu sei que ele se expressa no inglês que é gramaticalmente muito próximo do inglês contemporâneo, de modo que uma pessoa formada na tradição literária de língua inglesa vai ter alguma dificuldade em ler Shakespeare, mas não é intransponível. Ela não precisa aprender uma outra gramática para ler Shakespeare, ela precisa apenas se acostumar com aspectos do inglês de época de Shakespeare. Ora, quando traduzo Shakespeare para o espanhol ou para o português, 2 procedimentos são os mais comuns. Um seria traduzir para um equivalente do estágio literário, vou chamar assim, eu não penso nesses termos, mas eu vou simplificar, fingindo que eu penso nesses termos. Para um estágio literário análogo ao de Shakespeare, portanto, traduzir para uma linguagem do português ou do espanhol do século XVI para XVII. É uma possibilidade. Outra seria traduzir para a linguagem contemporânea nossa, aproveitando que eu não traduzo de tempo para tempo e de língua para língua como abstrações, mas de um discurso para outro discurso. Shakespeare não escrevia artificialmente numa linguagem da sua época, ele escrevia na linguagem disponível da sua época, porque eu não traduziria para a mesma. Não tenho opinião sobre qual é dessas duas opções a mais interessante, tendo eu mais a segunda opção, mas elas me parecem igualmente muito interessantes, porque elas colocam a nossa própria experiência de língua em uma vertigem diacrônica, né, e que a tradução pode ser o lugar. Eu posso produzir hoje um texto que soa antigo para hoje, né, através da tradução. Ora, quando eu vou traduzir Safo, eu não tenho o estágio da língua portuguesa ou o estágio literário da língua portuguesa equivalente a Safo. Se eu vou traduzir Catulo, a mesma coisa. E estou dizendo isso tudo porque eu acho que, na falta de um estágio comparativo, por exemplo, Shakespeare, eu consigo ver que se por um lado Shakespeare soa bastante arcaico para um falante de língua inglesa hoje, por outro lado, comparado com os dados linguísticos do inglês de seu tempo, ele pode muitas vezes ser muito coloquial, usar a linguagem do dia a dia. Eu tenho muito poucos dados para fazer isso com Safo, com Catulo, com Cícero, com etc., com os clássicos. E a tendência, portanto, diante dessa longa distância temporal, sem equivalente linguístico temporal para fazer a comparação, e com o pedestal em que foram colocados os clássicos como obras organizacionais do Ocidente, a tendência da tradução de obras clássicas é sempre fazer com que elas soem elevadas demais. Eu digo que essa é uma tendência generalizada na maior parte das culturas que eu posso frequentar através dessas traduções, né? Inglês, francês, espanhol, italiano, alemão. Há uma tendência, não estou falando que todas as traduções fazem isso, mas há uma grande tendência a tornar elevado, sem saber exatamente qual é o sabor daquilo. Alguém pode me dizer, não, nós podemos determinar um pouco o modo dessas linguagens. Eu concordo, um pouco, mas muitíssimo pouco, porque desse mundo antigo, embora tenhamos muitos textos por ler, eles não representam mais do que uma pequena ponta de um iceberg, com uma variedade linguística que tem também uma variedade temporal e variedade geográfica enorme. Então é muito difícil determinarmos. No caso de Catulo mesmo, nós não sabemos quanto da sua língua materna de Verona está atravessando o latim, apesar de algumas palavras que ele usa serem as primeiras aparições da tal palavra no nosso conhecimento da língua romana. Isso quer dizer que Catulo é o primeiro a usar de fato, ou simplesmente está nos dizendo que, por um acaso, a versão mais velha de algum texto que nós temos está em Catulo? Por ser impossível responder isso, é impossível responder muitas outras coisas. Digo isso tudo, então, para mim o desafio maior com os antigos é que é preciso assumir que nós precisamos operar uma ação crítica consciente
de como eu acho que aquilo soa, para ir traduzir de algum outro modo que eu também ache que pode soar, né? Então, é preciso fazer uma aposta assumida, de que não há um conhecimento definitivo, e não haverá, sobre o efeito dessa linguagem, as sutilezas dessa linguagem, e, portanto, traduzir a partir desse campo de imprecisão, né, que demanda que um tradutor talvez não siga simplesmente o senso comum do que é um clássico, se quiser dizer algo novo sobre esses clássicos. Eu acho que Anne Carson é uma dessas figuras que consegue pensar esses clássicos fora de um pedestal em que eles foram colocados, fora de uma sensação de uma ancestralidade devocional, né? Então eles podem ser ressignificados a partir de um outro modo de abordagem. Então eu diria que esse é o mais difícil, porque a cada vez é preciso realmente decidir algo. Vou dar um exemplo só do português do Brasil. A gramática normativa de língua portuguesa nos ensina a usar 6 pronomes, 3 no singular, 3 no plural, eu, tu, eles, nós, vós, eles. No entanto, na imensa maioria geográfica do Brasil, as pessoas se tratam por você, vocês, usted, né? Só que é muito informal o uso brasileiro do você, vocês. Ele ocupa o lugar da intimidade. Quando eu traduzo por tu e vós, no Brasil, soa literatura. É já literatura clássica. É literatura do século XIX para a mais antiga, na maior parte do tempo. Então, Perdón, Guilherme, por una microinterrupción. En el español rioplatense se da exactamente el mismo problema con el voceo y el tuteo, el vos y el tú, ¿no? Sí. Yo creo que está la situación análoga, y es todo un problema para los traductores emplear el tú o el vos. Sim. Porque somos ensinados a usar uma gramática, como se a gramática fosse estável e não algo que muda no tempo e que muda na geografia. E aí entendo que há problemas também de ordem mercadológica. Uma determinada tradução feita, talvez, na Argentina, vai circular apenas na Argentina? Vai circular no mercado hispânico geral? Que reações isso produz? Eu acho que a tradução dos clássicos nos coloca nesse lugar, porque assumimos muitas vezes que o latim, por exemplo, é uma língua única. Ela não é. O latim de Plauto não é exatamente igual ao de Catulo, que não é igual exatamente ao de Cícero, etc. Nos gregos isso é ainda mais gritante. O grego de Safo não tem nada a ver com o grego de Homero. São dois dialetos distintos. Como deixar que acontecimentos dessa ordem se manifestem? Eu sinto que às vezes essas questões são colocadas debaixo do tapete, como se elas fossem de ordem menor, e eu não creio que elas são de ordem menor. Eu acho que elas são centrais e difíceis, porque não vejo nenhum tipo de solução que seja definitiva ou que gere algum tipo de consenso. Ela será realmente uma aposta, uma tomada de partido. Sí, comparto muchos de los puntos que señalaba recién Guilherme. Tengo igual un asterisco en una sola cosita de discrepancia. Pero a ver, voy en este orden. En primer lugar, comparto plenamente que uno de los obstáculos que presenta la traducción de los clásicos es la supremacía de los clásicos, ¿no? Cómo la tradición ha consagrado estos textos, estos autores, como en el basamento de la cultura occidental, con todo el problema que supone eso de hablar de cultura occidental como si fuera un todo, ¿no? Hay ahí una intención totalizante, homogeneizante, que a mi modo de ver es muy compleja de sostener, muy difícil de sostener. De la mano con esta supremacía de los clásicos viene la predilección, decía al comienzo, por el método filológico. En general, los textos clásicos tienden a traducirse de acuerdo con los principios de la filología. Yo esto que voy a decir es casi como un acto de profanación, porque yo me formé en filología, entonces decir esto es sacrílego, pero es un poco lo que pienso. ¿En qué sentido?
El problema encuentro yo, con la traducción filológica, como habitualmente se le entiende, es cómo constriñe el texto. Es decir, se trata de una traducción que debe acercarse tanto al original cuanto sea posible, porque hay un estudio como muy profundo de los distintos niveles de realización de una lengua, desde el nivel métrico prosódico en adelante. Todo eso va recargado de un aparato de notas que van desplegando desde cuestiones de ecdótica, de fijación del texto, hasta cuestiones culturales, sociohistóricas. Es decir, un texto para ser estudiado, efectivamente. Ahora, vos decías, Mariana, al comienzo, ¿qué pasa con la legibilidad? Claro, ¿qué pasa con la legibilidad de ese texto traducido de esa manera, ¿no? ¿En qué medida la lectura fluye? ¿En qué medida no está todo el tiempo interrumpida por un repertorio de notas que a veces hasta la página tiene más nota que texto? Y esto es como una marca hasta de prestigio, ¿no? De la traducción, por lo rigurosa, por lo profunda, por lo exhaustiva. Y ya el texto quedó como muy lejos en realidad, porque es más para texto que texto, por momentos. Entonces, hay un primer problema para mí. No es que reniegue del método filológico, me parece que esa concepción del estudio del texto debería funcionar como un pretexto, pensando en la genética textual, que un texto atraviesa distintas fases de elaboración. Es como un borrador, uno podría decir. Al menos intento que en mi ejercicio de la traducción el nivel filológico sea un pretexto que después va a pasar por otras fases de reescritura que suponen ese conocimiento profundo de la materialidad discursiva, pero no se agota allí la traducción, porque hay una mirada posterior que piensa en, bueno, cómo esto es leído, que piensa en el receptor, que piensa en la instancia de recepción. Y acá entra la cuestión de la variedad de lenguas, justamente, y la variedad al interior de cada lengua. Esta cuestión de los registros, de los dialectos, que hace una lengua es variación, no existe sino en variación. Así como el lenguaje no existe sino en la diversidad de lenguas, una lengua misma no existe sino en su variación. A veces aparece el ideal de un español neutro, ¿no? Uno escucha estas categorías que son como un oxímoron, una cosa casi impensable. ¿Cómo puede ser neutra una lengua? ¿Cuál es el español neutro? ¿El que usa la forma tú pronominal? ¿Ese es el español neutro? Yo suelo recordar un debate acalorado que ocurrió en un congreso de teatro en Santiago de Compostela, con mi equipo de traducción, del que formo parte. Íbamos a presentar nuestras traducciones de Plauto y de Terencio y mostrábamos cómo traducíamos con el voceo rioplatense, ¿no? El uso del voz del Río de la Plata. Y un traductor muy prestigioso, no lo voy a nombrar, dijo que eso no era una traducción filológica porque usaba el vos en lugar del tú. Que eso era una adaptación válida, legítima, de un texto teatral, en el caso de Plauto de Terencio, pero que una traducción filológica debía regirse por el paradigma pronominal del tú. Claro, hay una cuestión glotopolítica detrás, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, ¿cuál es la variedad de lengua que se erige como norma? Y en función de la cual se establecen estas asimetrías entre las distintas variedades, ¿sí? O los distintos dialectos. Y un último problema a todo esto viene con la cuestión de lo extranjerizante, ¿no? Vos decías, Mariana, aparece la dicotomía de Schleiermacher, esto que Benuti traduce a su vez en términos de extranjerización o domesticación.
bueno, quién se mueve, hacia dónde va. Yo no sé si el problema tiene que ver con que no hay un estadio de la lengua castellana o portuguesa de la misma época. Porque incluso uno podría pensar que una traducción a un estadio medieval de estas lenguas produciría ese efecto de lo otro. No hace falta irse tan lejos en el tiempo, creo yo, porque si uno llega en ese experimento, ¿no? Porque hay un grado de artificiosidad de poder reproducir un estadio de lengua que es ajeno al propio, pero si uno logra eso, que me parece un desafío interesantísimo también, comparto con Guillermi que no es algo que me parezca desechable o descartable, al contrario, me parece atractivo, con otros fines, con este fin de esto, ¿no? De extranjerizar. Pasa que, bueno, uno puede extranjerizar el texto de muchas maneras. Esa sería estaría como en el polo más extremo, ¿no? De llevar la lengua meta, la lengua destino, a un estadio lo más arcaico posible del que se tenga registro. Otra manera es la que hace Klosowski, lo recuerda Berman. Bueno, Berman parece un teórico insoslayable de la traducción. Cuando analiza Berman las traducciones de Klosowski de la Eneida, ¿no? Tenía unos versos ahí, pero no los comparto porque ya veo que estamos llegando al final, así no lo hago tan largo, pero cierro con esta reflexión. Ahí lo que Berman analiza de la traducción de Klosowski de la Eneida al francés es cómo logra latinizar el francés a través de la disposición particularmente de los adjetivos. ¿Qué pasa? La lengua latina, una lengua que flexiona en caso, permite una disposición muy plástica de las palabras en el verso. Y esto muchas veces en una lengua moderna es difícil de sostener. El inglés, por ejemplo, tiene una sola posición para el adjetivo antepuesto al sustantivo. El francés tiende a la ubicación, como en castellano, pospuesta. La antepuesta es rara o genera un cambio de sentido. Bueno, con ese movimiento de la posición del adjetivo, analiza Berman, recuperando también un artículo de Foucault que observa lo mismo respecto de la disposición de las palabras en la versión francesa de Klosowski. Dice él, bueno, logra latinizar el francés y logra recuperar algo de ese decir épico de Virgilio. Entonces, bueno, así como hay grados de reescritura, como veíamos en el ejemplo de Guillermi, en ese diálogo entre Safo y Catulo, el primer verso hay una conexión mucho más estrecha, cambia una sola palabra, en el segundo verso se aleja mucho más, al punto que no hay equivalente. Bueno, pienso los procesos de reescritura y los procesos de extranjerización, de extrañamiento, también en una escala, en una graduación, ¿no? Uno puede intervenir con distinta virulencia, si se quiere, el texto. Y respecto, por último, para cerrar, del orden de las palabras, que es como un capítulo enorme, inagotable también, de la traducción, al comienzo, Guillermi, vos decías que intentabas como reproducir un hipérbaton, ¿no? Allí donde lo hay en el original, intentar que en la lengua de destino también aparezca. En el caso del latín, para mí hay un caso particular que merece atención respecto del orden de las palabras, que es el caso de la anástrofe, que es un tipo particular de hipérbaton donde, bueno, un término que viene después de la preposición se antepone, ¿no? El ejemplo típico, un verso de la Eneida, del canto sexto, cuando Eneas y la Sibila descienden a los infiernos, ¿no? Ibant obscuri sola sub nocte, ¿no? Iban oscuros, ¿no? Bajo la noche solitaria. La anástrofe en latín está prácticamente gramaticalizada. Casi que no es una alteración del orden sintáctico. Es tan frecuente, tanto en prosa como en poesía,
que difícilmente uno pueda sostener que es un hiperbatón, que genera ahí algo que produce un dislocamiento en la lectura, ¿no? Por supuesto que no se puede transponer un anástrofe en cualquier lengua moderna. Hay lenguas que toleran más o menos anástrofe. Góngora hace unas cosas así como muy exóticas. Pero me parece un caso interesante donde, bueno, no siempre respetar el orden de las palabras del original en el texto destino, en la lengua meta, reproduce ese efecto disruptivo, ¿no? Pero bueno, hay como mucho para seguir diciendo. Me callo. Bien, bueno, al principio yo pensaba que 2 horas para la actividad era mucho para una actividad virtual ni hablar, y sin embargo tengo la sensación ahora que podría seguir muchas horas más. Pero bueno, les propongo lo siguiente. Tenía una última pregunta, la formulo para que puedan hacer un comentario de cierre, pero formulo mi pregunta y abro también, hacemos como una ronda de preguntas o comentarios de las personas que han estado hasta el momento, que es la gran mayoría de las personas. Se ve que no solo para mí fue bastante llevadero este intercambio. Así que formulo este interrogante, abro una ronda de preguntas y comentarios, y luego Guilherme y Enzo hacen un cierre, digamos, y sus últimos comentarios y palabras, observaciones. Bien. Mi última pregunta era respecto del futuro de la traducción, ¿no? El futuro de la traducción literaria, ¿qué piensan respecto de digamos, de la inteligencia artificial, estas discusiones casi insoslayables en todos los ámbitos, la inteligencia artificial que entra en la traducción no solo literaria, incluso en la creación? Hay personas que usan herramientas y como parte del proceso creativo, digamos. También pensando en la traducción en el sentido amplio, o sea, pueden agarrar por cualquier una de estas ramas, ¿no? También pensando en la traducción en sentido amplio. Bueno, Bárbara Kazan, en Elogio de la Traducción, piensa la traducción como una especie de paradigma para las humanidades, ¿no? Como una defensa de las humanidades, en definitiva. Pero bueno, pensar, me acuerdo una cita de un traductor de teoría, ¿no? Un traductor al francés de un grupo de traductores de la obra de Freud en Francia, liderado por Jean Laplanche, que dice que el original está enteramente en el futuro, ¿no? Con esta frase también produce una inversión de la lógica temporal. Bueno, lo original, si es que eso existe, el texto de partida, como quiera nombrarse, es algo que antecede. Él piensa más bien que lo original está en el futuro, quizás en el devenir de ese texto, algo que está en el ejemplo que trajo Enzo también en Carson. Bien. ¿Podrían en el cierre aportar algún comentario en esa dirección? Si están de acuerdo también, tomamos alguna otra cuestión de las personas que están acá asistiendo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna observación? Levanto la mano. Bien, adelante. Enzo, yo también estoy traduciendo para Coligüe, para la colección clásica, un clásico de la literatura italiana, I Promessi Sposi di Manzoni, también con el tema de las notas y demás. Y allí estoy trabajando con varias versiones, porque, bueno, está la de María Nieves Muñiz en cátedra, que es la más erudita, la más académica, pero tal vez una de las más ilegibles, ¿no? O la más difícil de leer, ¿no? Cuando Manzoni escribe la novela 2 veces, la reescribe, la vuelve a traducir, digamos, porque pasa de un italiano de 1827 al de 1840, se va
a Florencia, dice, a lavar la ropa en el Arno, en el río Arno, ¿no? Diciendo, a lavar el texto en el Arno, para decir, porque quiere que su novela, que esa historia que quiere contar, sea lo más comprensible posible al italiano medio de esa época. Italia estaba naciendo apenas como Estado, digamos. Entonces, me parece que hoy hacer una traducción filológica, yo también me hice la pregunta, ¿no? Una traducción filológica como la que hizo María Muñiz Muñiz, que respeta hasta la puntuación que ya hoy en italiano no se usa, si bien Manzoni es el creador, digamos, del italiano moderno, es en cierto modo traicionar a Manzoni, cuando no se habló mucho, pero bueno, del tema de la fidelidad al autor, ¿no? ¿Qué es la fidelidad al autor? Justamente fidelidad al texto a nivel filológico, también al espíritu del texto, ¿no? La historia que él cuenta, porque es narrativa histórica, toda una novedad para el romanticismo de la época, cuando él cuenta la historia y quiere que llegue a más gente, hasta le introduce al libro ilustraciones para que quien no sabe leer pueda entender la historia. Entonces, en la versión que yo me siento un equilibrista, porque en definitiva quiero transmitir en poco el estilo de Manzoni, pero también lo tengo que hacer legible, porque lo que Manzoni quiere es que el lector disfrute de esa historia, de esa narrativa, y no que ahí se presenta el tema. ¿El texto va a ser un tema de estudio? ¿Es un texto para estudio de alumnos de letras de la UBA? ¿O va a ser un texto que también puede acercar un clásico de la literatura italiana, una catedral de la literatura italiana, a más gente, a un público más grande? Entonces, tal vez ni una cosa ni la otra, porque yo estoy trabajando con varias versiones y he encontrado cada cosa para arrancarse los pelos, ¿no? Pero entonces el traductor, yo me siento de vuelta, lo digo, ¿no? Como un equilibrista que tiene que tal vez tratar de salvar una cosa y la otra dentro de lo posible, porque si no el texto se vuelve ilegible. Y como me gustó lo que dijiste, ¿no? Que es una preforma, ¿no? El texto que es como una preparación a la traducción filológica, pero que después necesita ser, no digo embellecida, pero sí fiel a ese espíritu que Manzoni quiso que su texto llegara al público, porque si no, no va a llegar. Entonces, en cierto modo, estamos traicionando el espíritu del texto, la intención del autor. No sé si estás de acuerdo con eso o no, porque para mí es todo un desafío. Sí, sí, plenamente. Bueno, amplificaste el adagio traduttore traditore, de alguna manera. Es eso. Yo comparto con vos, estoy en la misma zona de delicado equilibrio. Por eso hablaba antes de esa zona de tensión. Uno está permanentemente tensionado. Además hay pautas editoriales, ¿no? Es decir, bueno, Coligüe prevé que hay un estudio introductorio que recorre una serie de ejes como puertas de acceso a la obra, que haya un repertorio de notas que pueden ser al pie o que pueden ser notas al final o una combinación de ambas. Puede ser una edición bilingüe, es decir, hay como distintas capas, ¿no? de posibilidad ahí. Y bueno, creo que el desafío está en cómo uno, bueno, logra tomar un poco de cada condimento y llegar a una suerte de síntesis. Pero sí, es una empresa notable. Sí, sí, comparto. Soy breve para darle tiempo a Guilherme también. Estou de acordo também. E creio que muitas vezes precisamos ter uma sensibilidade para formular como Manzoni, por exemplo, é lido na sua própria época. E isso, novamente, é um ato de imaginação também, porque você não tem como viver plenamente o italiano de meados do século XIX. Mas você pode, e é um caso bom, acessar as intenções do autor. E aí você pode reagir a essas intenções manifestas. No caso dos clássicos, muitas vezes nós não temos como ter essa metatextualidade da própria autoria. Mas eu acho que ela pode ser
o local para reforçar uma determinada abordagem tradutória, como a que você pretende ter, né, de legibilidade, fluidez, sem ser essa noção de mera transparência ou invisibilidade. É uma escolha, né? É uma escolha consciente, um projeto. Vou tentar responder em 1 minuto sobre inteligência artificial. Tem assustado muito as pessoas, mas eu acho um mecanismo fascinante. Não tenho medo da inteligência artificial, mas ela nos coloca diante de um espelho. Ela apenas repete o que nós já fizemos, e é o que ela faz melhor e mais rápido do que qualquer um de nós individualmente. Ela já tem conseguido traduzir do latim e do grego com alguma qualidade. Isso é assombroso. Há alguns anos atrás era horrível, não funcionava. No entanto, ela nos coloca talvez a mesma pergunta, por talvez mostrar que nós somos talvez demasiado repetitivos e clichês de nós mesmos. Não sei se clichê funciona para vocês. Funciona? Tá. Ela talvez aponte para isso que foi conversado, acho que hoje, nessas últimas 2 horas. A tradução como assinatura, como interpretação, interrelação. Esse aspecto da linguagem é exatamente o que a IA não tem como substituir, não poderá substituir. Ela pode substituir no sentido de entregar um texto correto, né, com poucos erros gramaticais. Mas se a tradução for um lugar de uma investigação profunda, isso depende de uma subjetividade, né, que reaja àquilo e se proponha como coletividade para outras pessoas. Eu não estou falando que a tradução por inteligência artificial não será forte, ela será forte, mas ela não será o centro da discussão. Quando eu leio as traduções que Paul Celan fez de vários poetas, mais do que querer aprender sobre os poetas, eu quero aprender sobre Celan. Eu quero ler a tradução. E eu acho que esse é o lugar que a tradução vai assumir. Talvez, e muito provavelmente, para os grandes textos mercadológicos, a tradução por inteligência artificial assumirá a frente no trabalho. Mas eu acho que a boa parte dos trabalhos que demandam uma sensibilidade profunda, isso não se aplica só aos clássicos, se aplica, acho que, muito fortemente aos contemporâneos, ela vai continuar demandando. Mas aí talvez esse lugar da assinatura vai ser ainda mais forte. Né? Quereremos mais ainda saber como tal pessoa que traduz aquele texto, que abordagem ela traz. E isso leva à noção de um original estar no futuro, porque são as traduções ousadas, arriscadas, ou heterodoxas, pelo menos, que vão produzindo um modo de relação com aquele texto original, mesmo para os que conhecem o texto original. Traduções fortes ressensibilizam aqueles que conhecem o texto e eles releem o texto de outro modo. Talvez uma tradução de Manzoni mais coloquial e leve faça alguém que lê italiano perceber um outro aspecto de Manzoni que até então não tinha sido valorizado por um determinado grupo. Nesse sentido, a tradução não é apenas uma crítica no sentido de explicitar aspectos no texto, mas ela reorganiza sensibilidades. E aí as traduções heterodoxas podem ser fundamentais para apresentar possibilidades que pareciam impossíveis ou secundárias. Eu acho que, então, não precisamos ter muito medo, desde que nós estejamos pensando a tradução como algo forte, no sentido de uma relação, de uma interação. Bom, e já que estamos encerrando, eu vou agradecer mais uma vez ao convite, Mariana, a oportunidade de conversar com Enzo y interagir aquí con Néstor. Sí, lo mismo digo, muchas gracias por este panel. Guillermo, un gusto conocerte además. Y Mariana, bueno, un lujo tu moderación. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Veo que Ana Palazzo acá agregó un comentario. El uso de la IA volverá más visible al traductor, tal vez, ¿no? En línea con lo que observaba Guillermo. Bien, bueno, vamos cerrando entonces esa actividad. Quiero agradecer muy vivamente, muy enfáticamente a los expositores y también a todas las personas que han estado durante toda la actividad, al equipo de
de la UNIPE, en la persona de Ignacio Carranza, que hizo posible esta actividad. Es decir, que Paul Ricoeur habla del duelo y de la felicidad del traducir, ¿no? De la bonheur, la hora buena, temporalmente inscripta. Realmente ha sido una alegría. Habla de la hospitalidad lingüística, ¿no? Dice, donde el placer de habitar la lengua del otro está compensado por el placer de recibir en la propia casa la palabra del extranjero. Entonces es en ese sentido una alegría recibir en esta casa estas reflexiones sobre lo propio, lo ajeno, y en esa dirección muy, muy agradecida. Bueno, reiteramos entonces, eso después va a estar disponible en el canal YouTube de la universidad, y esperamos también que esa sea la primera de otras actividades, otros encuentros, y posiblemente presenciales también. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos. Tchau, obrigado.